En esta ocasión vamos a ver el tema del cálculo de la tasa de crecimiento. Esto es, vamos a calcular cuánto cambia una variable de un momento a otro. Para hacer desarrollar este tema, vamos a verlo en dos formas de cálculo. La primera sería la del tasa de crecimiento de un periodo al siguiente, es decir, vamos a calcular el cambio porcentual en una variable desde un momento inicial, m sub 0, a un momento siguiente, m sub 1. Es decir, vamos a calcular cuál es el porcentaje de cambio desde un momento con respecto a uno anterior. La fórmula nos dice que la tasa de cambio R es igual a el periodo que queremos comparar con respecto al periodo inicial, m sub 1 sobre m sub 0 menos 1. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Vamos a ver esto a través de un sencillo ejemplo. Dice así: hasta el año 1, en una comunidad se restauraron 20 hectáreas de suelos agrícolas. Durante el año 2 se restauraron 5 hectáreas adicionales. La pregunta es, ¿cuál es el incremento porcentual de hectáreas restauradas? Nuestros datos son, en el año 1 hay 20 hectáreas restauradas y en el año 2 se han restaurado 5 más, entonces tenemos 25 hectáreas restauradas. Sustituyendo nuestra fórmula, vamos a comparar cuánto creció desde el año 2 con respecto al año 1. Es decir, sustituyendo, decimos 25 sobre 20 menos 1. Esto es igual a 1.25 menos 1 y esto nos da finalmente 0.25. Multiplicado por 100 nos indica que el crecimiento es de un 25% del año 2 con respecto al año 1. El siguiente subtema es el cálculo de la tasa de crecimiento promedio entre periodos. Para llevar a cabo este cálculo utilizamos la siguiente fórmula. La tasa de crecimiento promedio es igual a la raíz t, es decir, la raíz con respecto al número de periodos que estamos considerando del cociente que nos da, por un lado, el valor de la variable en el momento final con respecto al valor de la variable en el momento inicial. Y esto menos 1. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo. En una comunidad se tienen los siguientes resultados de restauración de hectáreas de suelos agrícolas. La pregunta es, ¿cuál es el incremento porcentual promedio por año de hectáreas restauradas entre el primero y el quinto año? En el año 1 se tienen 20 hectáreas restauradas, en el año 2 25 hectáreas restauradas, en el año 3 29 hectáreas restauradas, en el año 4 30 hectáreas restauradas y en el año 5 32 hectáreas restauradas. Nuestra pregunta nos dice cuál es el crecimiento promedio desde acá, el año 5 con respecto al año 1. En el año 5 ya se tenían acumuladas 32 hectáreas restauradas, mientras que se inició de 20 hectáreas restauradas. Consideremos que nuestra cantidad de periodos es 4, porque del año 1 al año 2 es un primer periodo, del año 2 al año 3 es un segundo periodo, del año 3 al año 4 es un tercer periodo y del año 4 al año 5 es un cuarto periodo. Por eso sustituimos la t por 4. Luego, el momento final es 32. Eso lo colocamos aquí en el numerador. Y el momento inicial es 20. Y eso lo colocamos aquí en el denominador. Entonces, sustituyendo ya en nuestra fórmula, queda que la tasa promedio con respecto a 4 periodos es igual a la raíz cuarta de 32 sobre 20 y eso menos 1. La 32 sobre 20 es 1.6 y la raíz cuarta de 1.6 es 1.12. 1.12 menos 1 es 0.12. De tal manera que el crecimiento promedio es de 12%, es decir, de un periodo a otro se tiene que ir aumentando un 12% para pasar de 20 hectáreas a 32. Si hacemos estos cálculos, tenemos un valor calculado que va a ser distinto
al valor real. Pero esto nos da la idea de qué es lo que estamos calculando. Estamos calculando un crecimiento promedio uniforme que va a permitir pasar de 20 hectáreas a 32 o aproximadamente. Aquí por los ajustes en los redondeos que se fueron haciendo, quedamos en 31.5. Es decir, si consideramos un crecimiento promedio anual de 12% de hectáreas restauradas, tendríamos que en el segundo año tendrían que haber 22.4 hectáreas, en el tercer año 25.1 hectárea, en el cuarto año 28.1 hectárea restaurada y finalmente en el año quinto 31.5 hectáreas restauradas.